Bueno, en principio para tratar de entender un poquito, a ver si tiene que ver con un problema económico o político, es importante tratar de explicar un poquito cuáles son las variables y demás, y cuáles son los tipos de cambio y cómo se han movido durante este último tiempo, ¿no? En lo que tiene que ver con el dólar específicamente, podemos diferenciar tres tipos de mercado. Uno que tiene que ver con el mercado oficial, que es el que tiene que ver con el mercado productivo, que es el que regula todas las importaciones y exportaciones, todo lo que entra y lo que sale se realiza a través de esa vía, del tipo de cambio oficial. Otro que es el dólar contado con liqui o MEP, que se ha escuchado bastante durante este último tiempo, que es un dólar bursátil, digamos, es un mecanismo que se utiliza en el cual se compran bonos en pesos y eso se vende en el exterior en dólares y se traen esos dólares para acá. Lo importante de eso es que eso no saca reservas, no quita reservas de los dólares argentinos que tenemos, porque son dólares que se venden afuera. De acá salen transformados en bonos en pesos y afuera se transforman en dólares y se traen. Y después el dólar ilegal, el blue, el dólar negro. Entonces es importante entender estos tres tipos de dólares en principio. El dólar competitivo, el dólar oficial, digamos, productivo, es totalmente competitivo técnicamente. Se mueve y se está moviendo al mismo nivel que la inflación. Si nosotros pensamos que en diciembre aproximadamente del año 2019 el dólar estaba 62, 63 pesos y que hoy estamos con un dólar de 83, 84 pesos, 85, podemos decir que ha incrementado un poquito más de un 32, un 33%. Y obviamente es mucho, va en línea con lo que fue la inflación de este último tiempo. Poco tiene que ver, inclusive hasta si lo asociamos al incremento de las cosas, nos vamos a dar cuenta que estamos mucho más cerca de un incremento de un 32, un 33, un 35% que de un 300% como quieren presionar para que sea el tipo de cambio, el dólar blue, el dólar ilegal, ¿no? Que se maneja con ninguna cuestión que tenga que ver con lo técnico, no hay ningún razonamiento que explique el porqué de los dólares, salvo las expectativas o la especulación de determinados sectores que quieren llevar al tipo de cambio que sea mucho más alto. Si nosotros ponemos como base lo que fue los mediados del gobierno anterior, de la gestión anterior, y le ponemos una base de 100, el tipo real competitivo de cambio referido a todo el mundo hoy estaría en 120, es decir que estamos muchísimo más competitivos que lo que estábamos hace un año y pico atrás, y eso lo demuestran el incremento de las exportaciones que hemos estado teniendo durante todo este tiempo. Es decir que técnicamente no hay razón para pensar que el tipo de cambio está devaluado y que estamos atrasados. Insisto, lo más sencillo en sus casas es poder comparar con cuánto estaban las cosas hace un tiempo atrás y cuánto están ahora, y se van a dar cuenta que estamos mucho más cerca de un 35 o un 40% de incremento que de un 300 y pico por ciento como está el dólar blue ilegal. Ahora, el dólar blue ilegal existe, está, pero es un mercado muy chiquitito, no maneja ni un 5% de lo que tiene que ver con la totalidad del mercado en general. Entonces la pregunta sería ¿por qué esto genera tantas expectativas, tantas presiones, y por qué nos preocupamos mucho más por eso que por lo que tiene que ver con lo productivo? Entonces, para cerrar la pregunta, claramente es un problema político y poco tiene que ver con lo económico o con lo técnico. Bueno, es lo que decíamos recién, ¿no? Claramente hay determinados sectores que presionan diariamente para que haya una devaluación, en la cual ya no importan todas estas cuestiones técnicas que nosotros podemos ir explicando, sino que detrás de eso hay expectativas, hay intereses, hay especulación de querer ganar más de lo que se gana hasta el momento. Y eso
lo propician determinados sectores que siempre lo han propiciado y que cada vez que hay una recuperación o se intenta ir por la vía de la recuperación productiva sobre la especulativa, hay ciertos sectores que se verían beneficiados con una devaluación, que son los que presionan y pujan en esta lucha para poder incrementar su rentabilidad, sus ganancias y demás. Entonces lo que tenemos que tener en claro acá, y que me parece que es lo más importante y es la clave de esta cuestión, es quiénes se beneficiarían con estas medidas y qué es lo que pasaría en caso de que haya una devaluación. Para esto solo bastaría pensar un poquito y recordar lo que fue en el año 2014, 2015 más precisamente, cuando empezaron todas estas mismas presiones, y recordarán a Perdacay que decía no va a haber ningún tipo de cambio relativo en el precio de las cosas, porque ya todos los precios, en ese momento el dólar estaba a 9 y el blue estaba a 14, y se empezaba a ejercer esta misma presión que se está ejerciendo ahora, y se decía en aquel momento que todo el precio de las cosas ya estaba basado en 14 pesos, que era el dólar blue, y que el dólar de 9 pesos no existía, no tenía nada que ver con la realidad y que no marcaba los precios de nada. Es la misma discusión que estamos teniendo hoy y claramente eso no pasó. En el momento que el dólar se fue de 9 a 14 pesos hubo una devaluación tremenda y hubo un cambio en los precios relativos de las cosas, una inflación tremenda, y que fue una de las claves de lo que marcó el atraso. A partir de ahí empezó a marcarse un atraso en la capacidad adquisitiva de las personas, y es algo que el macrismo no pudo solucionar, un nivel de inflación tremenda desde que empezaron hasta el final. Creo que fue una de las principales causas. ¿Por qué decimos cambio relativo en el precio de las cosas? Bueno, vamos a dar dos ejemplos nada más para tratar de entender. Uno tiene que ver con las importaciones, es decir, todo lo que se importe, que hoy se paga 83, 84 pesos, 85, porque se paga el precio oficial. En el caso de una devaluación, vamos a poner por caso 130 pesos, va a empezar a pagarse 130. Y entonces todas aquellas empresas que importan, ya sea productos de consumo directo o insumos o partes de su producción, lo van a empezar a pagar un 70, un 80% más caro de lo que lo pagan ahora. Y claramente eso lo van a trasladar a los precios. No lo están trasladando hoy porque lo están pagando 84, 85. Volvemos a insistir, cuando lo empiecen a pagar 130, 140, realmente eso va a ser trasladado a los precios en forma directa. Y pensemos por el caso de las exportaciones, cuando nosotros creemos, bueno, las exportaciones no nos afectan, es los precios de los que pagan afuera. Bueno, nuevamente eso tampoco es así, está demostrado. Supongan, vamos a poner por caso el tema de el trigo. Una exportación de trigo que un productor recibe 90 pesos o 85 pesos hoy en día por esa exportación, en el momento que pase a recibir 130 pesos por la devaluación del mismo producto, en el mercado interno ese valor del precio va a ser el mismo, no va a vender 130 fuera y 80 en Argentina, se va a vender y se va a equilibrar al mismo precio. Por lo tanto, si el trigo en vez de pasar a valer 85 pesos pasa a valer 130, tenemos un incremento en uno de los insumos principales de la harina, lo cual pasaría a incrementar el valor del pan. Y con eso mismo podemos hablar del incremento de la carne, del pollo, etcétera. Todo lo que a ustedes se ocurra que nosotros podamos exportar va a incrementar el precio en la misma manera. Esta devaluación, esta tremenda inflación que generaría una devaluación de este tipo, generaría nuevamente un gran proceso de puja distributiva, en el cual, por la inflación que se genera, todos los sectores de ingresos fijos van a sufrir nuevamente, como sufrieron en el 2015, un impacto tremendo en su capacidad de consumo, lo cual generaría nuevamente un proceso de puja distributiva a través de empleados que vayan a pedir aumentos, etcétera, 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 lo que nuevamente genera una inflación. Esa inflación genera nuevamente atraso cambiario y dentro de un tiempo estaremos discutiendo otra vez lo mismo que está pasando ahora. Es exactamente lo mismo que ya nos ocurrió en aquel momento. Puede hacer el Estado el Estado está haciendo está tomando algunas medidas. Principalmente se sacó encima el problema de la deuda, lo cual quiere decir que ya no necesita tanta cantidad de dólares para pagar y para afrontar la deuda vigente. Por otro lado, hoy tenemos una balanza de comercio exterior positiva, es decir que no necesitamos dólares para pagar, tenemos más exportaciones que importaciones.
y tenemos 40 y pico de millones de dólares en reservas. Me parece que entonces no tiene que ver con un faltante de dólares en este momento que puede llegar a ser que presione sobre el tipo de cambio. Por otro lado, hay un sistema de administración del tipo de cambio oficial que se va moviendo, como lo mencionábamos antes, a partir de la inflación, cosa de que no se genere un atraso técnico en cuanto al tipo de cambio. Se está tratando de fortalecer el peso con tasas que tengan un piso por encima de la inflación y del incremento del tipo de cambio oficial, para de a poquito ir tratando de generar nuevamente una confianza en nuestra moneda local, que es un punto fundamental para poder de una vez por todas terminar con este problema que cada tanto que es cíclico y que nos agarra cada 10 años con un problema de una devaluación constante por estos mismos problemas de siempre. Por otro lado, se han bajado, esto es muy técnico, pero se han bajado los plazos de estacionamiento para el dólar MEPO contado con liqui, es decir, para poder transformarlos en dólares y volver a traerlos, lo cual es muy técnico, pero lo que debería generar es una presión, una baja en la presión del tipo de cambio de este dólar específicamente. Se fueron mejorando las condiciones también para lo que tiene que ver con la exportación de grano, para la liquidación de las exportaciones de grano, la liquidación de divisas, que generaría un mayor caudal de ingreso de dólares en las reservas del Estado, y a su vez se ha acompañado eso de diferentes instrumentos, como por ejemplo plazo fijo atado a dólares, para aquellos que quieran tener su cosecha atada a esta moneda. Pero las medidas, insisto con lo mismo, siempre apuntan a lo técnico, a las cuestiones técnicas. No pueden ir contra lo especulativo o contra las expectativas de un supuesto mercado que lo que busca como solución única es un incremento en el tipo de cambio oficial a 120, 130, 140 pesos, y es la única alternativa que marcan. Por lo tanto, nuevamente podemos decir que el problema es cultural y que no se va a solucionar mágicamente con una medida económica, sino que depende también un poco de lo que nosotros podamos hacer como sociedad, de los medios a la hora de informar y de cada uno como nosotros, si entendemos cuál es nuestra preocupación real y qué nos marca. Si el dólar blue está a 120, 130, 180, 190, ¿cuánto nos modifica eso en nuestra economía real? ¿Y qué pasaría si realmente estas presiones terminan haciendo efecto? Realmente sería un perjuicio tremendo para el trabajo, para la producción, para el fortalecimiento del consumo, y eso me parece que tiene que ser la clave. Y son todas cuestiones que van en forma contraria a lo que produciría una devaluación. Entonces, nuevamente es importante que entendamos esto, ¿no? Cada una de las medidas que se van tomando y cada una de las cuestiones en las cuales se discuten en economía con palabras difíciles, qué nos beneficia y qué nos perjudica, la clave para entender un poquito qué es lo que está pasando.